Un año lleno de cambios, pero hemos sabido adaptarnos y hemos encontrado nuevas oportunidades. Un nuevo mundo en las inversiones ha llegado para todos. Existe una estrategia de inversión para cada estilo, personalidad y perfil de inversión. En Scandia, nos transformamos para brindar un valor diferente en el manejo de tu dinero. Invested. Porque sabemos que cada inversión cumple con un objetivo diferente, queremos guiarte para que tomes las mejores decisiones. Scandia es asesoría, experiencia y conocimiento. Ofrecemos asesoría financiera personalizada, una selección de productos, amplia gama de fondos de inversión locales y globales, portafolios de inversión Premium Scandia y estratégicos de acuerdo con tu personalidad como inversionista. Un nuevo mundo en las inversiones llega ya. Scandia. Tomemos decisiones conscientes. Bienvenido a nuestro gran evento. Es momento de que te pongas cómodo para disfrutar de todo el contenido que tenemos para ti. Aprovecha a nuestros dos grandes expertos del día de hoy y mándanos todas las preguntas que tengas a través del chat. El día de hoy le damos la bienvenida a Jaime Álvarez, quien es vicepresidente de inversiones de Scandia Latam, y a nuestro invitado especial, David Camposeco, economista para México de Principal. David ha desarrollado análisis y pronósticos macroeconómicos por más de 10 años. Como parte del equipo de inversiones de Principal, David diseña los portafolios de referencia para los diferentes fondos de Principal. Provee de análisis y pronósticos macroeconómicos al equipo de inversiones y David también es profesor de política monetaria en el ITAM. Cuenta con una maestría en economía por la London School of Economics. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, David, por acompañarnos en esta ocasión. Y también muchas gracias a todos ustedes por unirse una vez más a estos webinars donde tenemos como objetivo hablar de temas de interés, de la parte financiera, de la parte de inversiones. En esta ocasión, bueno, pues el tema es un tema que seguramente cada uno de ustedes empieza a oír con más frecuencia, que es el tema de inflación. Y es que la verdad la inflación creo que desde el primer trimestre de este año empieza a colocarse probablemente en el top 3 de los temas que los analistas financieros, que los administradores de inversiones están discutiendo, están analizando. Y bueno, qué mejor que contar en esta ocasión, como ya lo comentaba Daniel, con David Camposeco, que bueno, pues él es economista y tiene bastante experiencia y la idea es charlar unos minutos acerca de este tema de inflación, no solamente en México, sino a nivel global y abrir finalmente algunos espacios para preguntas que ustedes puedan tener, si nos las pueden ir enviando en la sección ya sea de Q&A preferentemente o si no también por el chat. Ahí las estaremos viendo hacia final del evento. Pero bueno, David, creo que podemos empezar con este tema y conociendo un poco tus impresiones, así como las de la compañía que representas, Principal Financial. Y me gustaría a lo mejor iniciar hablando sobre el tema de inflación en Estados Unidos, particularmente, ya lo comentaba, creo que el tema de inflación está pegando por todos lados. En Estados Unidos, particularmente por la cercanía que tiene a nosotros, pero también por las implicaciones que lo que termine por hacer el Banco Central de allá, la Reserva Federal, pues tiene unas implicaciones para nosotros como inversionistas importantes, ¿no? Entonces, en Estados Unidos yo creo que hasta hace un par de años era casi impensable hablar de que esa nación iba a tener niveles de inflación arriba del 5%, y sin embargo hoy lo están viviendo. Desde tu punto de vista, ¿qué ha llevado a que Estados Unidos esté hoy viviendo esos niveles de inflación? Sí, sin duda la inflación se ha vuelto un tema muy relevante para todos los inversionistas y a estos niveles incluso, pues se ha vuelto un tema relevante también para los consumidores en general, ¿no? Que también tendrá implicaciones macroeconómicas y para los portafolios de inversiones, ¿no? Mucha gente de mi generación en México no está acostumbrada a pensar en la inflación como un problema, ¿no? Y es el mismo caso en Estados Unidos. O sea, la inflación así, las hiperinflaciones que se vivieron en México, por ejemplo, en el 94, es algo que mucha gente simplemente no
no ha vivido bajo esas presiones y no entiende esas implicaciones. Ahora, ciertamente no es lo que esperamos, ¿no? Lo que realmente está pasando desde mi punto de vista es que la economía de Estados Unidos y la economía global pues estuvo sujeta a una serie de choques muy extraños, ¿no? Que normalmente no suceden y sobre todo en el orden en el que sucedieron. Pues primero lo que hubo realmente fue una enorme contracción de la demanda agregada, ¿no? En Estados Unidos. Y esta contracción pues se debe pues, a las restricciones que se impusieron para evitar los contagios del coronavirus, ¿no? Las famosas pues, distanciamiento social, quédate en tu casa, todo esto hizo que la demanda se contrajera sustancialmente de forma global y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Adicionalmente, esto además transformó un poco las cadenas globales de valor. ¿Por qué? Porque cambiaron mucho los patrones de consumo, ¿no? En Estados Unidos la gente dejó de ir a restaurantes, pero a lo mejor empezó a pedir más comida pues online o por estas aplicaciones que además de que tienen implicaciones de mercado, pues sí cambió, vamos, la canasta de consumo en Estados Unidos, ¿no? Este cambio en la canasta, si lo mides de forma agregada, ¿no? Obviamente se reconfiguró mucho hacia cosas de quedarte en casa, ¿no? Tal como nuevo equipo de cómputo para tener estas conferencias en vez de tenerlas de forma presencial, se han vuelto mucho más normales. Y por supuesto equipo médico, ¿no? Ahora, tapabocas y todo el PPE, ¿no? Todo el equipo protectivo para los doctores, etcétera. Esta reconfiguración, ¿no? De las cadenas globales de valor tiene implicaciones que estamos viviendo hasta ahorita, ¿no? Muchas fábricas tuvieron que como que cambiar pues, sus líneas de producción para satisfacer la nueva demanda de nuevos productos que se estaban demandando y al mismo tiempo dejaron de producir cosas que antes se estaban demandando, ¿no? Y la producción global es muy compleja, ¿no? En la producción ahora, ¿no? Mi coche tiene los rines hechos en Polonia y está armado en Puebla, ¿no? Este tipo de cosas hace que una disrupción pequeña en un país lejano, ¿no? Tenga implicaciones directas sobre la producción en México, ¿no? Y sobre los precios de los autos que se venden en todo el mundo, ¿no? Ahora, esta reconfiguración, ahora que estamos en una etapa más bien de recuperación, tanto sanitaria como económica, ¿no? Ahora que la gente está regresando a los patrones de consumo normales, lo que estamos viendo es una aceleración gigante de la demanda, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, tanto por la recuperación económica natural como por una serie de estímulos fiscales y estímulos monetarios que le han dado a los consumidores, pues un ingreso extra, además de los ingresos que provienen de que realmente mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, tuvo la oportunidad de ahorrar durante la pandemia, ¿no? Al haber contraído su consumo de esa manera, pues tienen mucho ingreso disponible encima de los estímulos fiscales, encima de los estímulos monetarios. Entonces, la demanda en Estados Unidos ha crecido muchísimo, ¿no? Este crecimiento de la demanda normalmente debería de venir después, acompañado por un crecimiento de la oferta, ¿no? Que hace que los precios se mantengan más o menos constantes. El problema es que la recuperación de la oferta es rezagada y es lenta. Y por lo mismo de que las cadenas globales de valor están configuradas de una forma muy compleja, se necesita que todos los países realmente estén recuperados para que la producción se restablezca al 100%, ¿no? Entonces, igual, aquí en México a lo mejor estamos en semáforo verde, pero algún productor en Vietnam no está en semáforo verde y hace piezas que utiliza el auto que se arma en la planta de Puebla y que se vende en Estados Unidos. Entonces hay menos autos en Estados Unidos y el precio de los autos entonces tiende a aumentar. Entonces, la inflación en Estados Unidos es producto de esta disrupción de cadenas globales de valor, en parte del exceso de demanda por los estímulos que eran muy necesarios para prevenir la caída pues tan estrepitosa que vimos en la economía global. Pero ahora, ¿no? La implicación de esta historia es que este choque es transitorio, ¿no? Ahora, está muy en boga discutir si la inflación es permanente o no, ¿no? Pero debido a la naturaleza del choque, ciertamente no se espera que la inflación, permanezca en estos niveles por un tiempo muy prolongado. Lo que debería de pasar es que las cadenas globales de valor se restablecen. Hay incertidumbre sobre la velocidad de restablecimiento de estas cadenas y por lo tanto incertidumbre de qué tan
transitoria es la inflación transitoria, ¿no? Pero por la naturaleza del choque es simplemente cuestión de que se ajuste la oferta, ¿no? Ahora, en términos como que psicológicos, ¿no? Porque comenzabas la pregunta diciendo, hace unos años hubiéramos pensado que 5% es impensable en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué siente un consumidor en Estados Unidos cuando ve una inflación así? Y la verdad es que sí le pega la confianza del consumidor, ¿no? La verdad es que él pensaba que tenía un ingreso disponible tal para comprar ciertas cosas, y cuando ve los precios, pues su ingreso disponible es inferior, ¿no? Y eso tiene un efecto directo en la confianza y cómo se sienten los consumidores sobre todo estos niveles, ¿no? Y esa es la parte, vamos, perniciosa para los mercados desde el punto de vista de la inflación. Digo, hay varias partes, ¿no? Pero una que no está tan en el radar es que a ciertos niveles, pues sí le empieza a pegar a la confianza del consumidor y la gente siente que tiene menos ingreso, porque tiene menos ingreso real, y ese es un peligro, vamos, es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que hay que tener bien monitoreado cuando hacemos decisiones, ¿no? Totalmente. Totalmente, te interrumpo ahí, David, un momento, porque creo que tocaste dos temas interesantes. El primero es justo ese tema de la confianza del consumidor, que justamente, pues, digamos, es un indicador que se sigue también con algo de detalle, y justo el último que salió, pues tuvo una caída importante. Pareciera ser justo que se está haciendo ese semáforo amarillo en ese tema particular, que los consumidores probablemente ya están empezando a sentir ese tema de precios subiendo en Estados Unidos, y podrían entonces también aminorar un poco ese ritmo de consumo que hoy están teniendo, con lo cual también podría haber implicaciones de lo que se espera de crecimiento hacia adelante. Pero antes de ir a ese tema particular, quería tocar otro punto que tocaste que se me hace muy interesante, y es el de la temporalidad de la inflación, ¿no? Porque lo cierto es que cuando empezó a salir este ruido de que venían inflaciones altas y empezaron a salir los primeros datos con estos números altos, creo que hubo una mayoría de analistas que tuvo una preocupación de que la inflación iba a estar con nosotros 3, 4 años hacia adelante, haciendo algunas proyecciones claramente con la poquita información que se estaba teniendo en esos meses de febrero, de marzo. Conforme va ido transcurriendo el año, pareciera ser que empieza a permear más este sentimiento de que la inflación es algo más temporal por estos ajustes que comentas. Sin embargo, hay por ahí algunos otros analistas que siguen insistiendo y tienen como escenario base que la inflación va a estar por más tiempo. Generalmente son también esos analistas los que están viendo que en Estados Unidos la Fed va a tener que subir tasas a lo mejor un poquito más rápido. ¿Cuál es un poco tu visión? Y también, pues, metiendo acá a Principal Financial como institución, ¿cuál es su escenario base? ¿Cómo está viendo este tema de inflación temporal versus algo más estructural? Y por lo mismo también, ¿qué es lo que esperarían que ocurra en los siguientes meses en Estados Unidos? Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que sí se ha vuelto bien relevante. Mira, la inflación, como te decía, en Estados Unidos, en cierta medida se debe a la disrupción de cadenas globales de valor, en cierta medida se debe, al precio de los commodities, ¿no? O sea, lo que hemos visto también es que el precio del petróleo, el precio del cobre, el precio de muchos como que insumos básicos, ¿no? El aluminio, el acero, ha aumentado muchísimo, ¿no? Desde febrero-marzo de 2020, ¿no? Ahora, esta apreciación de los commodities ha dejado de desacelerarse en el último mes, ¿no? O sea, traía una tendencia de crecimiento muy fuerte, ¿no? Y aunque los niveles de ahorita, los niveles de precio me refiero, de estos commodities siguen estando elevados respecto a su promedio histórico, ¿no? En términos reales, aunque siguen estando elevados, sí se nota que ya están empezando a regresar, ¿no? Entonces, este es el primer indicio de que a lo mejor el pico, muy probablemente el pico de inflación ya lo vimos, ¿no? O sea, vimos una inflación muy baja en 2020, ¿no? Luego se aceleró muchísimo por este efecto de demanda, por el efecto de commodities, por el efecto de cadenas globales, y ahora el efecto al menos de commodities se está contrayendo, ¿no? Ahora, el efecto de demanda se va a contraer, ¿por qué? Porque los estímulos fiscales son transitorios y porque la misma inflación, como te decía, pues se come un poco del ingreso, y eso es simplemente parte de la trayectoria al equilibrio, ¿no?
La otra parte, la parte de cadenas globales, es donde hay más incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien en Estados Unidos y en otros países, Chile, cada vez más México, afortunadamente, las tasas de vacunación han sido buenas y eso ayuda a que las nuevas variantes del coronavirus no detengan tanto la economía, ¿no? En otros países estas tasas simplemente no han sido tan altas, ¿no? Países muy importantes desde el punto de vista del rol que juegan en la producción no han tenido las mismas tasas de vacunación, sobre todo en el sudeste asiático, ¿no? Entonces, la preocupación es qué tanto se van a tardar en recuperar estas cadenas, ¿no? Porque una vez que se recuperen, pues sí se espera que la oferta se ajuste y regresemos a un nivel de precio sensible, ¿no? Sensato. Pero necesitamos que estas cosas pasen y eso es incierto. Ahora, lo que comentabas hace rato de que a lo mejor la inflación se queda con nosotros 3, 4 años, ya es un escenario que a mí me parece más de cola, ¿no? ¿Por qué? Porque las implicaciones serían que las cadenas globales se tardaron 4 años en restablecerse, ¿no? Es posible, pero poco probable, ¿no? Lo más probable es que la inflación esté hasta arriba de nuestras preocupaciones, no sé, 2, 3 trimestres más, y después veamos que sí, esté en niveles altos el número de inflación, pero la trayectoria es claramente descendiente y por lo tanto no se esperan como que cambios importantes para que la tendencia sea consistente con las metas de cada banco central, ¿no? Que es otra cosa bien importante, ¿no? O sea, al final lo que importa es que la inflación esté por arriba o por debajo de estas metas, ¿no? Al respecto, la Reserva Federal, recordemos que cambió su meta de inflación de 2% a 2% en promedio de largo plazo, ¿no? Y dejaron un poco abierta la interpretación de qué es este largo plazo. Ahora, tienen un montón de espacio porque la inflación fue particularmente baja durante los primeros meses de la pandemia en Estados Unidos, febrero, marzo, abril. Durante esos meses la inflación fue muy baja y además ha sido históricamente baja por debajo de 2%. Entonces, dependiendo de cómo midas ese promedio, es que la Reserva Federal realmente tiene espacio para decir, o sea, la inflación está alta, pero eso nos ayuda a que el promedio sea 2 y de hecho estamos convirtiendo al 2 por abajo, no por arriba, ¿no? Entonces, está esa posibilidad como que de discurso, si lo quieres ver así, de la Reserva Federal. Más allá de la tasa, nadie tiene ahorita en la cabeza que la Reserva Federal vaya a mover la tasa. La pregunta son los estímulos monetarios, ¿no? Este esfuerzo que hace la Reserva Federal por mantener pues la tasa de los bonos del tesoro bajas para que las condiciones financieras sean más propicias para el crecimiento y la recuperación, ¿no? Ahora, sería incurrir en un riesgo innecesario tratar de decirte cuándo va a suceder el momento en que la Reserva Federal implemente este cambio, ¿no? Lo importante es entender cuál va a ser la dinámica de mercado y la dinámica económica que nos lleva a ese momento y estar preparados para que en esa trayectoria pues todo funcione como mejor nos conviene, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que la variante Delta del coronavirus ya no es una principal preocupación y lo que tenemos que ver es que el sector laboral, sobre todo en Estados Unidos, se ha recuperado para todos los trabajadores, para todos los diferentes deciles de la distribución de salario, ¿no? Hace 2 años, en 2019, Jay Powell, el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, hacía mucho énfasis en que la recuperación económica, en que el estímulo monetario tendía a retirarse demasiado temprano. Y como la recuperación es, primero le ayuda a la gente que gana más salario, ¿no? En términos del mercado laboral, como que primero recuperan los trabajos, la mano de obra más calificada y después la mano de obra menos calificada, ¿no? Entonces se necesita que la economía se recupere de una forma muy amplia para que los deciles de hasta la derecha, hasta la izquierda de la curva de ingreso también se vean beneficiados. Y el punto de Powell era, hay que tenerlos en cuenta como parte de nuestro mandato de política monetaria, ¿no? Ahora, si te lo tomas así a pecho ese comentario, nos falta un montón, ¿no? En términos del mercado laboral, para que la Reserva Federal realmente esté pensando en apretar las condiciones financieras, ¿no? Ahora, también quisiera aprovechar, hay una pregunta en el chat en donde dice que cuando hablo de niveles de consumidor, ¿a qué me refiero? Me refiero a que a diferentes niveles de inflación,
el impacto que tiene en la capacidad de ingreso y en la capacidad de planeación es diferente. Si tú sabes que la inflación siempre va a ser 3, o 5, o 7, no importa, pero si siempre sabes, puedes planear alrededor de este número. Entonces, realmente lo que importa es la diferencia entre lo que esperabas y lo que sucede, porque eso es lo que te agarra desprevenido cuando vas al súper, ¿no? O sea, y eso es lo que realmente le pega a tu ingreso esperado, y es lo que le pega tanto a tu sentimiento de confianza como a tu percepción de cuánto dinero tienes ahorrado en la cuenta versus cuánto necesitas, ¿no? O sea, a eso me refiero con el nivel de inflación y cómo le pega a los consumidores, ¿no? Tiene que ver con este diferencial de tus expectativas, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Clarísimo, David. Y bueno, creo que tenemos ahora ya espacio para pasar al caso México. En México, bueno, pues también estamos viviendo una inflación muy cercana al 6%, probablemente a diferencia de Estados Unidos, y si nos vamos, no sé, 5 o 10 años atrás, ese 6% creo que lo hemos llegado a tocar o a estar cerca del mismo, entonces digamos que no es tampoco una inflación tan desconocida para nosotros en los años recientes, pero sí está, digamos, del lado alto en todo caso, ¿no? ¿Qué particularidades cuando entramos ya claramente a hacer análisis de inflación? Pues es mucho entrar al detalle, qué servicios, qué productos están influyendo, cuáles no, etcétera. ¿Qué características podrías subrayar o resaltar del nivel de inflación que hoy estamos viviendo versus a lo mejor el de otros niveles similares en algunos años anteriores? Sí, muchas gracias. Mira, para resumir, ¿no? Y para no hablar de todos los bienes de la canasta básica o del INPC, ¿no? Yo diría que la inflación en México ahorita se debe a 3 fuentes importantes de choques, ¿no? El primero es global, ¿no? O sea, mucha de la inflación que estamos viendo es importada, ¿no? Es decir, el choque de inflación que se debe a las cadenas globales de valor, como son globales, pues simplemente ha afectado a todos los países, ¿no? En ese sentido, la inflación en México sí está muy alta, pero si lo comparas con otras economías emergentes, realmente está igual, ¿no? Este componente global de inflación, sobre todo se manifiesta en cosas manufacturadas, ¿no? Y en bienes que tienen como insumo estos commodities de los que hablábamos, ¿no? O sea, si el precio del acero, si el precio del petróleo, si el precio del cobre, etcétera, están muy altos, pues obviamente los bienes terminados también van a tener que subir de precio, ¿no? Entonces, esta es como que la parte de choque global, ¿no? Ahora, la elasticidad, ¿qué tanto responde la inflación a este choque? Es nuevo en México. ¿Por qué? Porque en los choques anteriores el precio de la gasolina estaba bajo un control mucho más estricto, ¿no? Ahora sí está controlado, ¿no? Pero dentro de unas bandas. Entonces, eso hace que la inflación responda de una forma más fuerte, pues, cuando sube el precio del petróleo en el mundo, el precio de la gasolina en México sube más rápido que antes, ¿no? Y cuando baja más rápido que antes, ¿no? Pero eso le da una mayor sensibilidad a la inflación, a estos choques. Y eso es psicológicamente coyuntural, ¿no? Es decir, es normal, pero para nosotros es nuevo, ¿no? Ahora, hay otro componente que sí es muy local y que tiene que ver con la particularidad de la canasta de consumo mexicana, ¿no? En China hubo una sequía importante, ¿no? Y la producción del maíz se contrajo mucho. Ahora, no tengo el dato exacto ahorita, pero no sé cuánto maíz produzca 1/5 de la población mundial, pero probablemente bastante, ¿no? Y entonces la producción de maíz global disminuyó muchísimo por un choque que no tiene que ver con lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? Hay sequía. Y eso pues aumentó el precio de maíz en el mundo, ¿no? Si bien el maíz es un componente de la canasta básica en todo el mundo y del INPC en todo el mundo, es particularmente importante para México, ¿no? Y algo que ha salido como mucho en las noticias es el precio de la tortilla. Si eso le sumas el precio del gas, que es el otro componente de las tortillas, sí se complica porque tiene 2 efectos, ¿no? Tiene el efecto de la medición del INPC de que se ve muy alto y entonces ya se espera una reacción ahí de política. Y la otra es ya, de nuevo, psicológica, ¿no? O sea, no es lo mismo que suba un bien que compras una vez cada 3 años al precio de la tortilla, ¿no? Eso sí le pega de nuevo a la confianza del consumidor, o sea,
qué tanta riqueza sientes en tu bolsa, qué tan bien remunerado te sientes, sí se impacta más, ¿no? Entonces es un bien como importante y por eso no nada más entra en el INPC, sino en la canasta básica, ¿no? Entonces yo diría que esos son los principales fuentes de presiones inflacionarias. Y si te fijas, lo importante es que casi todas estas son parte de la oferta, ¿no? Las cadenas globales de valor es parte de la oferta, la parte del maíz es parte de la oferta. No hay tantas presiones de demanda en México, a diferencia de Estados Unidos, porque aquí los estímulos fiscales no fueron los de Estados Unidos, por decirlo menos, ¿no? O sea, ciertamente aquí la demanda no se espera que rebase la oferta, sino que realmente somos como que parte de esta economía global donde los precios han aumentado, ¿no? De acuerdo, David, perfecto. Y pasando al tema, así como lo hicimos en el caso de Estados Unidos, pasando al tema de lo que el Banco Central, la Reserva Federal allá, está pensando y está analizando. En el caso de México, Banco de México y su Junta de Gobierno, lo que hemos visto es que parecieran ser que no están tan convencidos de que las tasas deberían estar subiendo como reacción, digamos, a estos temas de inflación. Y lo comento porque ha sido claro que los últimos 2 aumentos de tasas que hemos tenido, pues cuando entramos a ver cómo han sido las decisiones, pues han sido decisiones bastante divididas. Tenemos una junta de gobierno de 5 personas, 3 han optado en ambas ocasiones por subir tasas, y 2 personas que han decidido o votado por mantenerlas, ¿no? Entonces, tú al interior de la junta, ¿cuáles crees que sean los temas que están más álgidos y el por qué crees que haya esta división de opinión en lo que tiene que estar haciendo Banco de México hacia adelante para combatir o para contrarrestar este tema de inflaciones altas? Yo creo que tiene que ver con qué tan importante es cada canal de transmisión de política monetaria para los miembros, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Igual esto es un poco técnico, ¿no? Pero al final la pregunta es, ¿por qué cuando el Banco de México baja o sube la tasa, la inflación sube o baja, ¿no? O sea, ¿qué le da el control al Banco de México de controlar la inflación? Y nosotros entendemos que cuando el Banco de México aumenta la tasa, pues la inflación debería de subsidiar un poco, ¿no? Pero, ¿cuáles son los mecanismos que hacen que eso pase? Creo que esa es la verdadera fuente de disyuntiva dentro de la Junta de Gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque, como yo te comentaba hace un segundo, la inflación en México, en gran medida, en este periodo, es importante, ¿no? Es parte de un fenómeno global. En ese sentido, probablemente un aumento de tasas no va a hacer mucho para controlar ese choque, ¿no? Es decir, un cambio en la tasa de interés no le va a pegar el precio global del petróleo, no va a ayudar a que se restablezcan las cadenas globales de valor. Y como te decía hace un segundo, hay menos evidencia aquí en México de que el choque venga por el lado de la oferta, digo, por el lado de la demanda, ¿no? Entonces, en teoría, uno de los canales de transmisión de política monetaria es que cuando aumentas la tasa, la demanda se contrae. ¿Por qué? Porque tienes menos acceso al crédito, ¿no? Pero de nuevo, ahorita en México, el problema de inflación no es un problema de demanda, ¿no? Entonces, yo supongo, ha de ser la forma en la que están pensando los miembros que no ven una necesidad de mover la tasa, ¿no? Bueno, no es de que no les preocupe la inflación, sino que no es obvio que este choque se pueda controlar a través del cambio en tasas, ¿no? Los miembros que sí están a favor de votar la inflación, yo creo que le otorgan un rol muy importante al canal de las expectativas, ¿no? ¿Qué es el canal de las expectativas? Que si todo el mundo cree que la inflación va a ser 10, pues la inflación va a ser 10, porque cuando tú negocies tu salario, cuando el señor ponga sus precios, si todo el mundo cree que la inflación va a ser 10, la inflación va a ser 10. Ese es el canal de las expectativas. Y yo creo que lo que le preocupa a los miembros, a los 3 miembros que están votando a favor de aumentar la tasa, es el control de las expectativas, ¿no? Y que ese canal realmente importa. Lo que sí vimos con la sorpresa, ¿no? el primer aumento en tasas realmente sí fue muy fuera de consenso, ¿no? Pocos analistas lo cacharon ahí. El segundo ya no, porque dijeron, sí se van a preocupar por la inflación, entonces se van a preocupar y como que cambió completamente la trayectoria de expectativas de tasa. Y la trayectoria de expectativas de tasa en automático cambia las expectativas de inflación del mercado,
¿no? Y lo que sí vimos con esa sorpresa es que las expectativas de inflación del mercado se ajustaron más a un número que le gusta más al Banco de México, ¿no? Las expectativas de inflación estaban más altas y con la primera sorpresa bajaron, ¿no? Entonces, ese canal, pues, sí está funcionando. Falta ver si eso se va a traducir realmente al INPC, ¿no? Pero al menos las expectativas de mercado de inflación sí se han ajustado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está pasando al interior de la Junta es eso, ¿no? Es entender qué tanto puedes controlar la inflación, dado el choque de ahorita, ¿no? No en general, pero dado este choque con la tasa de interés, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y una pregunta relacionada y probablemente que también no sé qué tanto se esté tomando en cuenta al interior de la Junta de Gobierno, pero sí es evidente, y aquí voy a llevarme más la discusión inclusive a la región, que hay otros bancos centrales que definitivamente están actuando en ese mismo sentido, en subir tasas, y de hecho lo están haciendo de una forma mucho más contundente, ¿no? Entonces, la primera pregunta por ahí sería, ¿crees que este tema de que los otros bancos centrales de la región sí están empezando a hacer subidas de tasa mucho más fuertes tenga un impacto a final de cuentas en lo que tome en cuenta la Junta de Gobierno, sobre todo a lo mejor pensando en temas de tipo de cambio? Sabemos que conforme los otros países, Brasil, etcétera, vayan subiendo la tasa más rápido, pues también probablemente vaya a tener más soporte sus monedas versus a lo mejor un país que mantenga la tasa un poquito más baja. Esa sería como la primera pregunta que haría sobre el tema regional. ¿Cómo lo ves tú eso influyendo hacia adelante o ya mismo en las decisiones que han tomado? Sí, yo coincido contigo que observacionalmente parecería que al Banco de México le importa mucho el nivel de tipo de cambio, ¿no? Ahora, teóricamente hay razones para pensar que les debería de importar si el peso se deprecia mucho, si el dólar se ve muy caro en la ventanilla, pues entonces los bienes que importas pues están más caros y le pega la inflación, ¿no? Entonces, tiene sentido que le importe, ¿no? Y claro, si el diferencial que México tiene de tasas con respecto a sus pares es muy grande, ¿no? Y México paga poco, pues probablemente los capitales se irían más a otros países que les ofrecen mejor rendimiento, y eso pues hace que haya menos demanda por peso, ¿no? Sí coincido que eso puede ser una variable de decisión, pero yo creo que es muy menor. ¿Por qué es muy menor? Porque para comparar a México con el resto de los países, sobre todo en Latinoamérica, que son los que han comenzado a sorprender con los aumentos en tasas, ¿no? Brasil es como que el caso más escandaloso, ¿no? Con el aumento de 100 puntos base. No tienen los mismos fundamentales macroeconómicos, ¿no? Entonces, cuando tú como inversionista extranjero, si tú eres un inversionista en Estados Unidos, si estás pensando en meter tu dinero a Brasil o meter tu dinero a México, claro, te importa el tipo de cambio, te importa la tasa de interés que te ofrecen, pero te importa lo que crees que va a pasar a futuro con el tipo de cambio, ¿no? Y hay otros determinantes, no solamente el diferencial de tasas de este tipo de cambio, en particular la estabilidad macroeconómica, ¿no? Ahora, Brasil es una economía con el doble de deuda a PIB que México, ¿no? Y que además gastó muchísimo dinero durante los peores meses de la pandemia en Brasil para mantener la demanda constante. Y además ese esfuerzo no sirvió. O sea, la economía brasileña igual se desplomó, igual que la mexicana, más que Brasil además está más endeudado, ¿no? Eso en México no pasó. En su momento fue muy criticada la decisión, pero porque pensamos que esto iba a durar 3 meses, ¿no? No 18. Ya 18, pues no hay presupuesto que alcance para mantener la demanda ahí flotando, ¿no? Entonces, digo, independientemente de la calificación de si fue bueno o malo, ciertamente ayudó a mantener un aura, pues, de estabilidad macroeconómica en México que ha mejorado mucho respecto de sus pares, ¿no? Si a eso le sumas que hay mucha inestabilidad política en el resto de Latinoamérica, ¿no? Esta situación en Perú, la situación terrible que estamos viendo, que vimos en Colombia hace unos meses, ¿no? Hay elecciones en Brasil, el candidato que está ahí no tiene un buen track record en términos del performance del real brasileño, ¿no? De la bolsa. Vamos, hay otros riesgos que le permiten al Banco de México decir, con esto nos alcanza para mantener los capitales acá,
¿no? En ese sentido, otra variable que se vuelve, yo creo, importante son los riesgos de estabilidad macroeconómica a los que está sujeto el país. Y ese es un argumento que hemos visto en minutos de 2018 y 2019 del mismo Banco de México, ¿no? Cuando te decían, no vamos a bajar la tasa cuando todo el mundo la está bajando, ¿no? O cuando México traía un diferencial gigante contra sus pares, ¿no? Era 6,5%, 7%. Y cuando leías las minutas de por qué no la bajan, es que hay muchos riesgos macroeconómicos, ¿no? Fue cuando la situación de Pemex estaba particularmente álgida, cuando se acaba de cancelar el aeropuerto. Esos riesgos macroeconómicos se traducen a que tienes que pagar más tasa para los inversionistas. Yo creo que los riesgos macroeconómicos y políticos de México han mejorado sustancialmente en 2021, ¿no? Por muchas razones, en muchos políticos, económicos, macroeconómicos, fiscales, etcétera. La propia configuración de la Junta de Gobierno en adelante. Todas han sido buenas noticias respecto de las expectativas, ¿no? Y eso te compra espacio, yo creo. De acuerdo, perfecto. Lo que sí pareciera ser que va a ser un escenario hacia adelante y que creo que lo hemos visto ya en el pasado, es que bancos centrales de mercados emergentes más rápido o más tarde van a estar subiendo tasas, mientras que los bancos centrales de mercados desarrollados pareciera ser que están más casados con la idea de esperarse un buen tiempo más en tasas mínimas históricas. Entonces, esos diferenciales de tasas entre países emergentes y desarrollados creo que ya están muy amplios y se van seguramente a seguir ampliando. ¿Qué implicaciones ves que tenga eso específicamente para México? A ver, la primera pregunta es si el diferencial de tasas entre México y los países avanzados va a seguir ampliando, ¿no? Yo creo que sí, seguramente sí, ¿no? Ahora, si el diferencial de tasas real se va a seguir ampliando, ese no es obvio, ¿no? Al final lo que te importa es el rendimiento real, ¿no? La inflación en los países emergentes es superior al de las economías avanzadas, ¿no? Entonces, si lo ves en términos reales, a lo mejor ese diferencial no se termina ampliando tanto, ¿no? Es posible, ¿no? La otra y la más peligrosa es si comparas ese diferencial de tasas y tomas en cuenta el diferencial de crecimiento, que esa es realmente la coyuntura de ahorita, ¿no? O sea, no solamente se espera que el diferencial de tasas sea mayor y que la inflación en las economías emergentes sea mayor, sino que el crecimiento en las economías avanzadas sea mayor que el de las economías emergentes por un asunto de vacunación y por un asunto de, ¿no? Ahora, todas esas cosas combinadas, como que te deberían de dejar igual, ¿no? Pensando en un equilibrio, es como, ¿qué prefieres? ¿Estar en Estados Unidos que te paga muy poquito pero que va a crecer? ¿O estar en México que te paga mucho pero que relativamente va a crecer menos, ¿no? Y que además tiene una inflación superior, entonces lo que te está pagando va a terminar siendo menos, ¿no? En estricto sentido teórico debería de ser lo mismo, ¿no? Como que hay una condición de no arbitraje ahí. Probablemente no se va a cumplir esa condición de no arbitraje, pero lo que digo es normal, es parte del diferencial entre las expectativas de crecimiento y las expectativas de inflación entre las economías emergentes y avanzadas, y en la medida en que esas expectativas se amplíen, deberíamos de ver que los márgenes también se amplíen. Es decir, si la percepción de la inflación a futuro en las economías emergentes se deteriora sustancialmente, al tiempo en que la percepción de lo que va a pasar en la inflación en las economías desarrolladas mejora, pues vas a ver que el margen se hace todavía más grande, ¿no? Entonces, es mucho función de las expectativas de inflación relativas entre economías avanzadas y emergentes, que sí se están deteriorando y por lo mismo los márgenes y las expectativas de estos márgenes se están abriendo, ¿no? De acuerdo, clarísimo. Pues mira, creo que podemos empezar a tomar ya algunas de las preguntas que hay por acá, y varias de ellas, de hecho, se refieren y hacen alusión a lo que ha pasado y también hablan un poco de las expectativas que tenemos ya en lo que es la parte de inversiones y particularmente en las inversiones de deuda, ¿no? Que creo que muy particularmente se han visto este año afectadas, creo que como pocos años al estar pasando de un 2020 con tan baja inflación, como tú bien lo decías, con unas cuarentenas y con una reducción de la actividad económica tan fuerte, a pasar ahora a este cambio de switch tan inmediato, donde ahora ya la reactivación empieza de forma muy fuerte, donde ahora también el cambio de expectativas de inflación y las observaciones de inflación también están empezando a ser tan rápidamente a la alza. Pues esto creo que es justo el peor de los escenarios para una inversión
de deuda o de renta fija, como también se les llama, pues obviamente también hace un cambio completo de expectativas o al menos a cuestionarse las acciones que los bancos centrales, que ya lo comentamos mucho, estarán haciendo, ¿no? Entonces, varias preguntas con respecto al tema de renta fija, de deuda. La primera más particular que veo es en la parte del mercado de bonos de tasa real, ¿no? Que también se ha visto afectados. Digo, nada más recordar aquí a nuestra audiencia que los bonos de tasa real justamente pues son bonos que tienen una tasa real. Entonces el pago final es esa tasa real más la inflación que termine por observarse. En un ambiente como el que hemos tenido, claramente los bonos tradicionales o de tasa nominal se han visto más afectados, pero inclusive estos que tienen una liga a lo que vaya a pasar con la inflación, también se han visto afectados por la parte, digamos, de la base que tienen, ¿no? La parte de la tasa real que tienen. Entonces, la primera pregunta es si se seguirán viendo minusvalías en ese mercado particular de bonos de tasa real. ¿Cómo lo ves, David? ¿Qué expectativas tienes hacia adelante? De nuevo, teniendo como antecedente que no se han afectado tan fuerte como los bonos tradicionales o de tasa nominal, pero sí se han afectado a final de cuentas, ¿no? De acuerdo, ¿no? Mira, los bonos reales, como bien mencionas, sí han sido defensivos en estos momentos de alta volatilidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando la cosa está muy mal, los bonos nominales se golpean más que los reales, ¿no? Ahora, esto es por varias cosas. Como bien dices tú, los bonos reales reflejan más la tasa real, también son menos líquidos, ¿no? Y todas estas cosas los hacen un poquito más defensivos, ¿no? Ahora, si lo queremos ver así de una forma muy de librito, ¿no? La tasa real el cambio en la tasa real debería de ser más o menos proporcional a la tasa de crecimiento, ¿no? Entonces lo que está pasando realmente es que se están modificando las expectativas de crecimiento y eso le está pegando a los bonos reales de forma negativa, pero le está pegando de forma positiva que las expectativas de inflación están aumentando, ¿no? Y entonces eso como que contrarresta el efecto y por lo mismo han sido más defensivos, ¿no? Ahora, ¿qué podemos esperar en adelante? Podemos esperar, si tú ves el diferencial de tasas, ¿no? De bonos de largo plazo, no me refiero a la tasa de política monetaria. Si tú ves el diferencial de tasas, tanto en bonos nominales como en bonos reales, es decir, si ves la diferencia entre el bono del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Y los bonos mexicanos, o los bonos mexicanos en UDIs, es decir, los reales y los nominales, ambos diferenciales están un poquito más arriba de lo que deberían de estar, ¿no? ¿Qué es lo que deberían de estar? Lo que es consistente con las expectativas de crecimiento, con las expectativas de inflación, con la trayectoria de recuperación, etc. Estos dos diferenciales están altos. ¿Por qué están altos? He leído muchas hipótesis, yo tengo la mía y les voy a dar la mía. Yo creo que es un asunto de volatilidad generalizada en los mercados financieros por falta de apetito a mercados emergentes, ¿no? Entonces, suena como muy rebuscado, pero la respuesta es muy fácil. Ahorita hay mucha incertidumbre en el mundo. Si tú eres un inversionista basado en Estados Unidos, el prospecto de invertir en México o en Brasil o en Polonia está difícil porque no sabes qué va a pasar con el dólar. No sabes qué va a pasar con el dólar y con el peso. No sabes qué va a pasar con el dólar y con el peso porque no sabes cuándo la Reserva Federal te va a mover las tasas, ¿no? Ahora, todo esto, si la Reserva Federal va a quitar o no el estímulo monetario, lo que se conoce como el tapering, ¿no? Cuando quite el estímulo monetario, ese es el tapering. ¿Y cuándo va a venir este tapering? Tiene implicaciones muy importantes de qué le va a pasar al dólar, ¿no? Porque cuando retire el estímulo monetario va a cambiar la oferta de dólares en el mercado y cuando cambie la oferta de dólares en el mercado, pues va a cambiar el precio de los dólares en el mercado y si eso pasa le va a pegar al tipo de cambio. Entonces, yo creo que esa expectativa de va a haber mucha volatilidad en los mercados emergentes en términos de tipo de cambio es la que tienen los inversionistas. Mejor esperamos a que ese choque pase y cuando tengamos claridad de cuáles van a ser los niveles a los que vamos a estar operando, es cuando entramos, ¿no? Cuando eso pase debería de recuperarse muchísimo la demanda por bonos en mercados emergentes porque este diferencial del que hablaba está muy abierto, ¿no? Entonces realmente sí están ofreciendo un buen pago al que se
arriesga a venir a mercados emergentes en general, no nada más en México, ¿no? Entonces, este pago está. Entonces, simplemente se necesita materializar el apetito al riesgo para que llegue pues, ese flujo de capital que te lleva al equilibrio, ¿no? Y ese flujo, además de que te lleva al equilibrio, pues va a hacer que los bonos, tanto nominales como reales, rindan más, ¿no? Pero por eso son de 10 años, ¿no? Es una inversión de mediano plazo. De acuerdo. Y de hecho me voy a pasar a una de las últimas preguntas que nos hicieron, porque creo que es una pregunta que da un buen, o puede poner un buen contexto para continuar con las demás. Y es una pregunta así de básica. ¿Cómo afecta el aumento o disminución de tasas en mercados emergentes a las inversiones de México o de esos propios mercados emergentes, ¿no? Entonces aquí nada más recordar muy rápido, cuando tenemos un aumento de tasas, lo que le ocurre a los bonos de 10 años, como los que comenta David, pues empiezan a perder valor. ¿Por qué? De una forma muy coloquial, si yo en el 2020 compré un bono de 10 años al 5.50, pasan los meses y ese bono de 10 años en el mercado primario o secundario está ahora al 7%, pues lo que yo compré al 5.5% hace un año, pues hoy ya no tiene el mismo valor, y para yo vender ese bono que lo compré de nuevo a una tasa más baja, pues voy a tener que reducir mi precio para que me lo tome alguien en el mercado, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ese es el efecto negativo que tiene para los bonos comprados con anterioridad un aumento de tasas. Pasa un poco lo contrario, si yo compré un bono hace 8 meses al 5.5 y después las tasas están al 3, pues claramente tengo un bono que vale mucho para el mercado porque trae una tasa más alta de la que hoy se puede conseguir, y si lo quiero salir a vender al mercado, pues lo puedo vender con un premio, ¿no? Entonces, muy rápido para poner ese contexto de cómo afectan las tasas a las inversiones hechas con anterioridad y por qué se presentan esas minusvalías justo en estos meses de 2021 a inversiones pues, que traían ciertas tasas ya pactadas o ya marcadas a mercado durante el 2020, pues en un nivel más bajito, ¿no? Entonces eso creo que es como bueno para poner en contexto. Y sobre eso entonces ya la siguiente pregunta es, bueno, si ya tuvimos esas afectaciones negativas estos primeros meses, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué tiempo estimado ustedes ven, David, en que las tasas ya se empiecen a lo mejor a normalizar, ya no tengan más incrementos que implícitamente significan minusvalías para las posiciones que tenemos en nuestros portafolios? E implícitamente eso, pues creo que también va atado a qué expectativas de tasas estás viendo para el siguiente o fin de año y para el siguiente año. Sí, como comentaba hace ratito, ¿no? Yo creo que el catalizador de esta compresión en los márgenes es que la Reserva Federal te diga, ya está el taper, ¿no? Ahora, ese momento depende de si se hace con cuidado, si se hace bien, ¿no? Y que probablemente va a suceder a finales de este año o a primer trimestre del próximo año a más tardar. Pero realmente no importa cuánto, y ahorita te digo por qué. Cuando eso se materialice, va a haber mucha claridad sobre cuántos dólares hay en el mercado, ¿no? Y cuando tengas esa claridad vas a saber entonces cuál es la oferta relativa de dólares contra la oferta relativa de pesos, y con eso puedes tener una idea de pues, cuánto vale el tipo de cambio. Y ya con eso, como inversionista global, puedes tomar una decisión más informada de si entras o no, al mercado mexicano. Ahora, cuando aumenta la demanda por bonos mexicanos, porque viene la inversión internacional, porque regresan estos flujos de capital que ahorita están un poco reducidos respecto a sus niveles históricos, cuando aumenta la demanda, pues sube el precio, ¿no? Es decir, los bonos pagan más, o lo que es lo mismo, baja la tasa de interés, o lo que es lo mismo, se comprime el margen, que es lo que comentaba hace un segundo, ¿no? El margen es el diferencial entre lo que paga México y lo que paga Estados Unidos en el bono de 10 años. Ahorita está muy alto, es decir, como que la tasa mexicana está muy alta y debería de comprimirse para llevar a sus niveles como que históricamente normales, ¿no? Esa compresión es una plusvalía para los mercados de bonos nominales, ¿no? ¿Cuándo se va a materializar eso? Cuando haya apetito por riesgo en mercados emergentes. ¿Cuándo va a haber apetito por riesgo en mercados emergentes? Cuando haya claridad de cuáles son los niveles de precios
y por precios me refiero a tipo de cambio, que va a prevalecer a la hora de que tú hagas tus inversiones, ¿no? Y para eso necesitas que haya claridad por parte de la Reserva Federal, ¿no? Entonces, por eso decía, no importa cuándo lo haga, importa más bien cómo lo haga, ¿no? Si la comunicación de la Reserva Federal es muy clara, de se va a hacer en este orden, bajo estas condiciones y así, eso le va a dar mucha certidumbre a los analistas de hacia dónde va la trayectoria del tipo de cambio, y entonces debería de aumentar el apetito por riesgo a mercados emergentes, y como les digo, te están pagando un montón por venir, ¿no? Entonces, es posible que realmente ese sea el trigger, ¿no? Ahora, el otro simplemente es que ahorita hay un problema de liquidez en mercados emergentes, y en la medida en que la liquidez se recupere, pues también este diferencial tiene que regresar a su equilibrio, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y sobre la pregunta, y que también la ato con otra que tenemos acá, de expectativas de tasa en México para fin de año y para 2022, atado también a expectativas de inflación para fin de 2022. ¿Qué están viendo ustedes, David? Para finales de año nosotros tenemos que la inflación termina, vamos, el número es 6.5, ¿no? 6.32 fue el último pronóstico que corrimos como que en la computadora, ¿no? Pero más allá dices 32 o 31, ¿no? Lo importante es, aunque está por encima o sea, el número es escandaloso, ¿no? O sea, 6.32 suena muy feo, pero ya llevamos mucho de este 6.32 acumulado, ¿no? O sea, cuando tú hablas de inflación anual, lo que estás hablando es cuántos aumentos de precios se acumularon en enero, febrero, marzo. Ahora, ya para agosto ya vimos tantos aumentos de precios acumulados que el 6.32 no es tan escandaloso, es decir, como que lo peor ya pasó. Ahora, hay un componente de incertidumbre importante con respecto a este pronóstico, no nada más porque los pronósticos son inciertos por naturaleza, pues son una distribución, sino porque dependen, ¿no? O sea, cuando tú calculas una tasa anual, estás comparando un año con el otro, ¿no? Y cuando comparas enero con enero y febrero con febrero y así, no importan los efectos estacionales. ¿Qué son los efectos estacionales? Que las cosas en diciembre son más caras, ¿no? Porque te pagan tu aguinaldo. Eso se ve en el INPC, se ve en el indicador de precios, se ve como en diciembre la inflación es más alta, y eso es una cosa natural, ¿no? Ahora, en noviembre hay un efecto que es más o menos nuevo, que es el efecto del Buen Fin, ¿no? Ese efecto el año pasado fue muy raro. Fue muy raro porque las tiendas estaban cerradas y la medición de ese número no es muy obvia, ¿no? ¿Por qué no es muy obvia? Porque el INEGI va y pregunta, ¿cuánto cuestan las cosas? ¿No? Y lo apunta. Y luego saca un promedio de cuánto cuestan esas cosas y con eso arma su medición de la inflación, ¿no? Ahora, si el INEGI va todos los días y el Buen Fin dura 2 días, pues nada más vio las cosas baratas 2 días de 30, ¿no? Entonces el efecto del Buen Fin es chiquito. Pero si el Buen Fin dura todo el mes, el INEGI va todos los días y todos los días ve el precio barato, y entonces el Buen Fin tiene un efecto grandote, ¿no? Lo que vimos el año pasado es que el Buen Fin tuvo un efecto bien grandote. ¿Por qué? Porque estuvo puesto todo el tiempo y porque el INEGI pregunta precios de oferta, no precios de transacción, ¿no? Entonces, si no se vendió nada, de todos modos no importa, la inflación está baja, ¿no? Que es un poco lo que tristemente pasó en noviembre. Hay incertidumbre sobre cómo se van a ver estos efectos estacionales en noviembre y en diciembre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿La gente va a salir así de compras locas en diciembre o no? Pues depende del semáforo, ¿no? ¿Cuánto va a durar el Buen Fin este año? Depende del semáforo. Y por lo mismo, este pronóstico está sujeto a otros efectos, además de los normales de que, bueno, cuando pronosticas te equivocas, es así, pero esta vez hay como que estos riesgos de cola, ¿no? Donde a lo mejor el efecto es 2 días de 30 o todos los días de 30, ¿no? Entonces hay mucha incertidumbre, ¿no? De acuerdo, totalmente. Y en lo que toca a tasas, no sé cómo lo estés viendo, pero un poco lo que está en los precios del mercado, viendo las tasas de CETES, por ejemplo, a diferentes plazos, es que de aquí a un año Banco de México debería subir otras 4 veces, 25 puntos base cada vez. ¿Estás de acuerdo con este pronóstico? ¿Lo verías actuando todavía más agresivo o cómo está tu expectativa? No, yo creo que es una expectativa, yo estoy de acuerdo con ese número, ¿no? O sea, como comentábamos hace rato, ahorita la Junta está dividida 3-2 y es poco probable que esa división cambie porque no vamos a ver inflación sustancialmente más baja,
y pues por lo mismo los que están muy preocupados por la inflación y el canal de las expectativas es importante, pues simplemente tienen que cumplir con las expectativas, ¿no? Y los otros, pues, digo, si no creen que sirve el canal, pues van a seguir que no sirve el canal y ya está. Ahora, más adelante es donde está la verdadera pregunta, ¿no? El número de tasa, ¿no? En el largo plazo, no en México, no debería de ser negativo, ¿no? El número de tasa real. Es decir, si yo agarro la tasa que pone el Banco de México y le resto la inflación, ese número en equilibrio en el largo plazo no debería de ser negativo. Ahora, hay periodos donde es negativo, como ahorita, pero no debería de ser, y el Banco de México no lo debería de procurar, ¿no? Como política de largo plazo, a lo mejor para ayudar a la economía cuando están feas las cosas, sí. Entonces, dado eso, tiene que haber una normalización de tasas. O sea, esto tiene que regresar a una inflación, a un nivel de tasas normal. ¿Qué es un nivel de tasas normal? Pues uno en el que si le restas la inflación te da como 1,5, 2, ¿no? Eso es lo normal y tenemos que ir hacia allá sí o sí, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Mientras los países desarrollados, eso sí, probablemente la tasa real va a permanecer negativa por más tiempo. Por un buen rato. Exacto. Sí. Nos queda por acá tiempo para una última pregunta. ¿Afecta la inflación al portafolio dolarizado? Bueno, ahí yo contestaría ese portafolio del que están haciendo referencia. Es un portafolio balanceado que tiene una parte de renta variable americana y una parte de deuda americana. La parte de americana pues sí tiene efecto, digamos, con lo que pasa en la deuda en Estados Unidos más que en la mexicana. Y el tema de la renta variable, ahí creo que la liga con inflación es menos clara, le afecta en algún momento sí tener tasas del Banco Central muy, muy arriba, pero creo que en los niveles que estamos hablando de inflación, en el actuar o en la banda de actuación que van a tener los bancos centrales, creo que esta liga de la renta variable afectada por la inflación no está tan presente. La renta variable va a seguir funcionando seguramente más por lo que ocurra con la recuperación económica, más que con el tema de inflación como tal, pero bueno, ahí también abriría a tu comentario final, David. Sí, mi comentario final sería, y también en términos de este portafolio dolarizado, es que siempre es bueno tener una inversión bien diversificada, ¿no? Como al final lo que acabas de decir es eso, ¿no? O sea, hay activos a los que les pega, hay activos a los que no les pega. Si estás bien diversificado, te preocupa menos, ¿no? Totalmente. Pues bueno, se nos llegó el tiempo para finalizar. Quiero darte las gracias, David. Ha sido clarísima la exposición y creo que hemos pasado una hora entrando a este tema que no es menor y que también es complejo, pero bueno, esperemos que lo hayamos aterrizado para todas las personas que estuvieron con nosotros, que también les ayude a tomar mejores decisiones de inversión y recordarles, bueno, que estas sesiones con invitados de la calidad de la que tenemos hoy con David seguirán hacia adelante, así como las hemos tenido en el pasado. Y recuerden estar muy cercanos a sus asesores financieros para que realmente sus portafolios puedan beneficiarse de estos temas de diversificación que hemos comentado, que puedan en la medida de lo posible protegerse de los temas de inflación que vienen hacia adelante y también beneficiarse de los temas de recuperación, que seguramente otro tipo de inversiones como acciones, etcétera, que tienen los portafolios balanceados, pues también por ahí van a venir seguramente noticias positivas. Sin más, pues agradecerte nuevamente, David. Nos vemos por acá la siguiente vez y que estén todos muy bien. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Muchas gracias y te recuerdo que tenemos nuestro blog scandiacare.com para que tengas más tips sobre inversión, ahorro, retiro y seguro y no te pierdas próximamente nuestro evento especial de economía mexicana y global de la mano de Principal México, así que mantente al pendiente de nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como @ScandiaMéxico. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día.